su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección con fidelidad. Bienvenidos y bienvenidas al estudio de la lección de la Escuela Sabática. Hoy me acompaña mi esposa María Elena Enamorado. Bienvenida. Gracias. ¿Cómo están, queridos amigos y hermanos? Les damos una bienvenida a este repaso de la lección de Escuela Sabática. Esperamos que sean bendecidos y les deseamos un feliz día. Bueno, hermanos, vamos entonces a proceder con lo primero, que es orar antes de estudiar. ¿Quieres orar? Claro que sí. Bendito y eterno Padre Celestial, agradecidos estamos contigo por este nuevo día, Señor. Muchas gracias. Ahora, Padre, vamos a estudiar tu palabra. Suplicamos que tu Espíritu Santo, Señor, venga a nuestras mentes, a nuestros corazones, y que, Señor, nos hagan entender cuál es tu santa voluntad y nosotros poderla cumplir. Gracias, Dios bendito, por esta gran bendición de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. En el tema que estamos estudiando esta semana, como es planificando familias victoriosas, vamos a ver la influencia que tienen las relaciones, especialmente las que tienen nuestros hijos. ¿Qué pasó con el hijo de Manoah, María Elena? No, pues muy triste lo que pasó. Vamos a leerlo en el libro de Jueces, capítulo 14, del 1 al 3. Jueces 14, del 1 al 3 dice: Y descendió Sansón a Timnat, vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos, y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo: Yo he visto en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por esposa. Y su padre y su madre le dijeron: No hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo mi pueblo, para que vayas tú a tomar esposa de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre: Tómala para mí, porque ésta agradó a mis ojos. Bueno, hermanos, podemos ver aquí, es lamentable muchas veces, hermanos, cuando nosotros de padres accedemos a los deseos de nuestros hijos, porque en este preciso momento, cuando Sansón ya tenía esta edad, era cuando él debería de haber cumplido su misión. Una misión para la cual Dios lo había traído a este mundo, y era para salvar a su pueblo. Sin embargo, él, en vez de cumplir la misión que Dios le había dado, entonces ahora viene y se une con el mayor enemigo del pueblo de Israel y de Dios, supuestamente. Aquí podemos ver cómo Sansón falla en cuanto a esto. Y luego podemos ver también cómo sus padres accedieron a lo que él quería, a ese deseo. Aunque ellos se ve aquí que le explican a Sansón que por qué él está buscando por otro lado una mujer o una novia o una esposa, ellos le explican que por qué está haciendo eso si hay muchas en el pueblo de Dios que él puede escoger. Sin embargo, hermanos, aquí lamentablemente vemos en el versículo 3 que la respuesta de él es: porque ésta agradó a mis ojos. Qué lástima, hermanos, porque muchas veces los jóvenes se dejan guiar por lo que les gusta, no tanto por lo que Dios quiere que nosotros. Siempre el ser humano siempre mira lo superficial, lo de afuera. Dios mira lo de adentro, lo del corazón. Y nosotros tenemos muchos ejemplos a seguir, especialmente como padres, tanto como padres como hijos, a no dejarnos guiar nada más por lo que vemos, sino que es bien importante conocer a las personas. Y aquí vemos cómo Sansón a esta edad lamentablemente fracasó por la mala decisión que él hizo. Bueno, es interesante ver lo que él dice en el verso 1, o mejor dicho, lo que se dice de él en el verso 1 del capítulo 14. Descendió Sansón a Timnat y vio allí a una mujer. Quiero llamar su atención a la expresión que dice:
y vio allí a una mujer. ¿Por qué quiero llamar su atención a esto? Porque lamentablemente la debilidad de Sansón fueron las mujeres. Y vio allí a una mujer. ¿Por qué digo que esa era su debilidad? Porque si ustedes miran unos capítulos más adelante, en el 16 y el verso 4, el verso 1 y 4, miren lo que dice aquí. Capítulo 16, verso 1 dice: fue Sansón a Gaza y vio allí a una prostituta y se llegó a ella. En el anterior texto nos dice que vio allí a una mujer, y en este dice, y vio allí a una prostituta. Allá fue en la ciudad de Tignat, ahora es en la ciudad de Gaza. Pero miren ustedes el verso 4, más abajito en este capítulo 16. Después de esto aconteció que se enamoró de una mujer llamada Dalila, que vivía en el valle de Sorek. En 3 ciudades distintas, en 3 lugares distintos, él mira 3 mujeres distintas y entabla relaciones con ellas. Entonces nosotros podemos encontrar que llega una etapa, este joven, donde tristemente se corrompe sexualmente. Lo que a sus ojos le agradaba, a eso él le daba todos sus afectos o se complacía en eso. Y esto es, digo, de lamentar, porque pues se ve que las relaciones que él frecuentaba, o digámoslo así, con las cuales él se llevaba, eran gentes pues que no eran ni del pueblo de Dios, eran gentes de pueblos idólatras, como en este caso los filisteos. Aquí nosotros encontramos que aunque él tiene buenas intenciones, al decirle a sus padres que le pidan por esposa a esta mujer que había mirado en Tignat, que era una mujer de las hijas de los filisteos, aunque él tuvo buenas intenciones, con eso la respuesta de los padres denota de que simplemente los estaba utilizando para que, como era normal en aquella cultura, como padres le arreglaran el matrimonio con los padres de la muchacha. Pero realmente en ellos se ve de que no avalan eso, por lo que le dice, pero ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo vas a tomar mujer de estos filisteos incircuncisos? Bueno, tómenla porque ella es la que me agrada a mis ojos. En otras palabras, esa es la que yo quiero. En nuestra cultura funciona de que los padres del hijo van y arreglan el matrimonio, así que háganla, porque hagan la parte de ustedes, porque eso es lo que yo quiero. Entonces, nosotros vemos entonces que para que él haya llegado a esta decisión, es porque previamente pues él andaba relacionándose con ese tipo de personas que estaban dadas a la idolatría. ¿Qué peligro en este caso se manifiesta que no tuvieron en cuenta los padres de Sansón? Bueno, veamos qué dice de Primera de Corintios 15:33. Primera de Corintios 15:33 dice: no os engañéis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Aquí podemos ver de que si hay malas amistades, malas conversaciones, va a corromper lo que ya antes. Porque aquí podemos ver que esa mala amistad que Sansón agarró con estas muchachas corrompieron las buenas costumbres que sus padres ya le habían dado a Sansón. Entonces, es lamentable, realmente es triste, y muchas veces nosotros como padres accedemos muchas veces a deseos que nuestros hijos quieren, pero la verdad es que nosotros deberíamos de tener en cuenta que según las decisiones que nuestros hijos tomen o que nosotros les permitamos, pues así ellos van a triunfar o van a fracasar. Y lamentablemente el fracaso no es solamente de ellos, sino que de uno de padre también. En este caso, creo que Manoa y su esposa, pues no tuvieron en cuenta este detalle de que las malas compañías
las malas amistades corrompen las cosas buenas que como padres podamos enseñar. Y sin duda, pues por allí hubo algún descuido y Sansón pues comenzó a poner su afecto en estas personas que no eran saludables para él, que entablara relaciones con ellas. ¿Cuánto aquí, hermanos, debemos nosotros tener ese cuidado con nuestros hijos? En esta lección que es planificando familias victoriosas, tenemos nosotros que tomar ahora en cuenta de que las malas amistades corrompen las buenas costumbres. Todo lo bueno que pudimos haberle enseñado a nuestros hijos, existe el riesgo de que sea corrompido si ellos eligen malas compañías. Y por lo tanto, debemos entonces estar detrás de las amistades que nuestros hijos frecuentan. Mira que dice aquí, dice que muchos permiten a los jóvenes, muchos padres permiten a los jóvenes asistir a partidas de placer, pensando que la recreación es esencial para la salud y la felicidad. Pero ¿qué peligros hay en este camino? Cuanto más se complace el deseo de placer, tanto más se cultiva y más fuerte se vuelve. La experiencia de la vida consiste mayormente en complacencia propia y diversión. Dios nos ordena a ser cuidadosos con esto. Imagínate que si yo tuviera un hijo varón, o igual, ¿verdad? Nuestras hijas, una de ellas, me dice a mí, papi, yo quiero ir a la Florida. ¿Y con quién vas a ir, hija? Pues con una amiga. Y esa amiga es de la iglesia, guarda el sábado, tiene temor de Dios. O es una amiga que le gusta la música mundana y que al ir contigo a la Florida lo que te puede pedir es que vayan a un baile. Y me dices, no, ella no es de la iglesia, pero ella sabe que yo soy cristiana y pues solamente pues quiero ir con ella. Oh, qué riesgo ese. Sí. Qué riesgo, porque ya en la Florida, ¿qué tanta influencia mi hija va a tener sobre ella? ¿No será que vaya a ser al revés? Que ella tenga influencia sobre mi hija y la aparte. ¿Cuánto deberíamos nosotros como padres, hermanos, tener ese cuidado de que nuestros hijos no vayan con amistades mundanas a fiestas o a diversiones o a otro estado, dizque a pasear? Oh, hermanos, eso es un riesgo. Miren cómo terminó Sansón. Es triste la historia de Sansón al final. Pero ¿cuánto deberíamos los padres tener en cuenta de que las malas compañías van a corromper lo bueno que pudimos haber hecho en nuestros hijos? Y sabes que es bien difícil ahora en el tiempo que estamos viviendo, porque el diablo aprovecha todas las situaciones. Porque aún en los mismos jóvenes cristianos, entre ellos como grupo, podemos ver también que hay mala influencia, aunque digamos que son hijos de cristianos, porque yo he podido ver en estos grupitos que se forman que cuando deciden ir a un lugar, van a lugares que no son adecuados para un cristiano, porque hay música, hay todo tipo de personas ahí diciendo o malas palabras o hablando cosas que a un cristiano no debe de escuchar. Pero lamentablemente nosotros creemos que como padres, nosotros creemos que como son jóvenes de la iglesia y que todos tengan buenas amistades, lo malo que nosotros hacemos es que no confirmamos a dónde están yendo nuestros hijos. No importa que sean cristianos, nosotros deberíamos de saber a dónde ellos están yendo. Porque muchas veces dentro de ese grupo cristiano hay malas influencias, lamentablemente, hay malas influencias. Bueno, para ser más específicos, vamos a suponer de que, volvemos a poner ejemplo nuestro, ¿verdad? Vamos a suponer que nuestra hija nos dice el sábado en la noche, papi o mami, voy a ir con los jóvenes de la iglesia a comer. Y resulta de que, pues, nosotros decimos, ok, vas con los jóvenes de la iglesia. Pero nos enteramos que con esos jóvenes, realmente, pues nos mienten y se van a meter a un cine. Imagínate. O si no, se van a meter a... partidos de fútbol. Exacto, al boliche. Imagínate. Entonces, sí. Realmente, ¿quién es el que en el grupo de los jóvenes debió
a todos para que fueran al boliche o para que fueran al cine o para que fueran a otra cosa, y son jóvenes cristianos. Entonces, Sí, los padres debemos tener en cuenta lo que dice el apóstol Pablo aquí. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres, y todo lo bueno que pudimos haber sembrado nosotros como semilla se puede echar a perder Se corrompe. por uno que en un grupo, aunque sea de jóvenes cristianos, los arrastre a las cosas de este mundo. Bueno, nosotros estamos mirando que lamentablemente ocurrió con Sansón y sus padres no tomaron en cuenta eso. Hay mucho aquí que pudiéramos hablar sobre esto, pero quiero leer una cita del don de profecía. Dice: los jóvenes observadores del sábado que han cedido a la influencia del mundo tendrán que ser probados. Los peligros de los postreros días están por sobrecogernos, y espera a los jóvenes una prueba que muchos no han anticipado. Se verán envueltos en perplejidad angustiosa, y la sinceridad de su fe será probada. ¿Sí? Porque cuando ya estás con tu amigo allá en aquel lugar donde fuiste, allí vamos a ver cómo le vas a hacer ese viernes por la noche. Bueno, nosotros sabemos que el viernes por la noche es una forma de hablar, pero ya sabemos que ya es el sábado. ¿Cómo le vas a hacer cuando ese es tu amigo? Estás con él y lo que hace es ponerse a ver algo que tú, estando ahí, tienes que verlo también y que no va de acuerdo a la palabra. O el sábado, ese tu amigo te lleva, en vez de que vayan a un templo, pues te vas con él a la diversión. Oh, dice que vas a ser probado, dice, y de una manera que no has anticipado. Dice: se verán envueltos en perplejidad angustiosa, y la sinceridad de su fe será probada. Dice que lamentablemente, dice, estos jóvenes profesan esperar al Hijo del Hombre, es decir, son adventistas. Sin embargo, dice, algunos de ellos han sido un miserable ejemplo para los incrédulos. O sea, te vas con los incrédulos y lamentablemente no vas a darle al incrédulo un buen ejemplo, sino que te pones con ellos a hacer lo que ellos hacen. Mira lo que sigue diciendo este don profético. Dice: profesan esperar al Hijo del Hombre, es decir, son adventistas. Sin embargo, algunos de ellos han sido un miserable ejemplo para los incrédulos. No han estado dispuestos, dice, a renunciar al mundo, sino que se han unido a él, asistiendo a picnics y otras reuniones de placer, lisonjeándose de que participaban de diversiones inocentes. ¡Ah, qué tremendo! Sin embargo, dice, son precisamente estas complacencias las que los separan de Dios y las que los hacen hijos de este siglo. Así está escrito en la Educación Cristiana 359. Para que Sansón dijera: esta es la novia que quiero y me voy a casar con ella y vayan a pedírmela porque me agrada a mis ojos, es porque antes tuvo que haber andado con ella en diferentes lugares, en diferentes participaciones. Ya tenían amistad. Exacto. Entonces, la influencia de las relaciones, hermanos, para tener una familia victoriosa, hay que tomar en cuenta que la influencia de las relaciones de nuestros hijos va a determinar si nuestra familia va a ser victoriosa, exitosa o va a ser un fracaso. Bueno, dice, hay mucho más que leer aquí en el don de profecía. En la Educación Cristiana dice: algunos están inclinándose constantemente hacia la mundanalidad. Sus opiniones, sentimientos armonizan mucho mejor con el espíritu del mundo que con el de los abnegados seguidores de Cristo. Es perfectamente natural, dice, que prefieran la compañía de aquellos cuyo espíritu concuerda mejor con el suyo. Y los tales tienen demasiada influencia entre el pueblo de Dios. Tienen parte con él y son nombrados entre él, pero son un texto para los incrédulos y para los débiles no consagrados de la iglesia. En este tiempo de refinación, estos creyentes profesos ¿serán completamente convertidos y santificados por la obediencia a la verdad? ¿O serán dejados con el mundo para recibir su recompensa con él? Y cierra la declaración: Dios no reconoce como seguidor suyo al que busca el placer. Si tú, querido joven que me estás escuchando, lo que te gusta solamente es el puro placer y quieres andar con las personas del mundo para el puro placer, dice aquí que Dios no te reconoce como seguidor suyo, tristemente. Y luego dice: únicamente los abnegados, los que viven con sobriedad, humildad y santidad, son verdaderos seguidores de Jesús. Los que se sacrifican, los que tal vez les dicen: vamos al estadio, y quiere ir, pero dice: ¿qué voy a hacer allí? Si allí solo malas palabras voy a ir a escuchar, un ambiente de mundanalidad. O te dicen: vente, vamos al baile, ¿y qué voy a ir a hacer allí si ese no es mi ambiente? Se sacrifica usted y dice: no voy. Esos son, dice, los abnegados, los que se niegan a sí mismos. Esos son los verdaderos seguidores de Cristo. Y esos, dice, son los que el Señor aprueba.
Bueno, lamentablemente no ocurrió así con Sansón, según dice el don de profecía, Sí, ¿verdad? no, pues dice, como la ciudad de Sora estaba cerca de la región de los filisteos, Sansón tuvo amistades entre ellos y así se crearon en su juventud intimidades cuya influencia entenebreció toda su vida. Los jóvenes cristianos deberían tener gran cuidado en la formación de las amistades y en la elección de compañeros. Tened cuidado, no sea que lo que ahora creéis que es oro puro se convierta en vil metal. Lo que estábamos diciendo, que si ya le hemos dado una buena educación a nuestros hijos, pero nuestros hijos no saben buscar buenas amistades, no saben elegir buenas amistades, es peligroso que el oro que hemos puesto a ella, el oro puro que hemos puesto en ellos, que es la palabra de Dios, sea corrompida a través de estas personas, de estas personas que hacen mucha influencia en nuestros hijos. Es por eso necesario que nosotros deberíamos de enseñarle a nuestros hijos que ellos deben de ser influencia para los demás, una influencia buena, una influencia que los lleve a los otros a Cristo y no que los saquen a ellos y los lleven al mundo. Y eso es lo que ha pasado aquí con Sansón, lamentablemente. Y cuando leímos el capítulo 14, versículos 1 en adelante, es bien interesante lo que dice el verso 1. Aparte dice que vio allá una mujer, dice, descendió Sansón a Timnat. O sea que él descendió. Si bien es cierto, geográficamente tenía que ser así porque Sora estaba en una altitud de relación con el mar, estaba más alto que Timnat. Si bien es cierto, geográficamente descendió, pero también espiritualmente descendió. Pues sí, claro. Entonces, así es, a veces estamos con el Señor bien arriba, estamos en una posición espiritual bien elevada, pero repente, en algún momento nosotros descendemos. Y aquí entonces miramos. Y ese es cuando dejamos de tener relación con el Señor. Exacto. Nos descuidamos en nuestra relación espiritual con Dios, dejamos de estudiar la Biblia, dejamos de orar, dejamos de hablar de Él a otras personas, y esa es la forma en que vamos, tanto adultos como jóvenes, vamos descendiendo hasta que el diablo nos gana nuestra voluntad. Así es. Bueno, dice aquí el don de profecía que las relaciones mundanas tienden a poner obstáculos en el camino de vuestro servicio a Dios, y muchas almas se arruinan por causa de uniones desdichadas con aquellos a quienes nunca podrán elevar ni ennoblecer. Sí. Jamás Sansón podía elevar o ennoblecer a esta mujer que tomó, y solamente pues fue algo que pues fue un obstáculo en el camino de su servicio a Dios. No tomó en cuenta que él era un nazareo, una persona dedicada a Dios completamente, y pues simplemente porque a los ojos le agradó, así él se corrompió. Estamos leyendo en Mensajes para los Jóvenes, página 434. Pero ¿qué sigue diciendo el don de profecía acerca de los padres y las madres ahora? Dice que los padres y las madres deben considerar que les incumbe guiar el afecto de los jóvenes para que contraigan amistades con personas que sean compañías adecuadas. Deberían sentir que mediante su enseñanza y por su ejemplo, con la ayuda de la gracia divina, deben formar el carácter de sus hijos desde la más tierna infancia, de tal manera que sean puros y nobles y se sientan atraídos por lo bueno y verdadero. Es importante esto, porque la verdad es que siempre lamentamos que nosotros desde un principio uno no, como padre, no tiene un manual cómo uno criar a su hijo, pero conforme la luz que uno va recibiendo de la palabra de Dios, nos damos cuenta ahora que el carácter se forma desde que los hijos están en nuestro vientre, y desde ahí de entonces donde nosotros vamos a enseñarle la buena educación hasta que él llega a ser un adolescente. Entonces aquí nosotros como padres deberíamos de cuidar y de velar cómo nuestros hijos se están conduciendo de una forma con amor, porque esto es bien importante. No podemos hacerlo así como que los mandamos y hacemos lo que nosotros decimos como padres, no.
con amor, repitiéndole todos los días a nuestros hijos, aunque sea lo mismo, aconsejándolos y que ellos sientan que lo que les decimos es por amor a ellos y porque no queremos que ellos fracasen en su vida, sino que siempre se mantengan en lo que les hemos enseñado desde un principio. Bueno, dice que los que se asemejan se atraen mutuamente y los que son semejantes se aprecian. Entonces, si nos asemejamos con los del mundo en sus prácticas, pues entonces nos vamos a sentir atraídos hacia lo que ellos hacen. E igualmente, si nos asemejamos en todo lo que ellos hacen, nos vamos a sentir aprecio. Claro. Por eso dice, plantad el amor a la verdad, a la pureza y a la bondad temprano en las almas, y la juventud buscará la compañía de los que poseen estas características. Amén. Me llamó la atención lo que antes tú leíste, donde dice de que desde la infancia se debe formar el carácter de los hijos, y desde la infancia se le tiene que ir diciendo, mira hijo, cuando tú estés grande y tú quieras tener una novia, pues no la busques en el mundo, búscala en el pueblo de Dios, búscala con personas que sean de tu fe, o decirle, mira hijo, cuando tú quieras amigos, no los busques afuera en el mundo, porque ellos no tienen los mismos principios que tú. Si alguien quiere ser tu amigo de allá afuera, tú dile, pues mis amigos me acompañan a la iglesia, mis amigos van donde yo voy, ven conmigo y tráelo a los pies de Cristo. Pero no vayas tú primero con ellos, porque entonces te van a corromper. Sí. Cuán importante es de recalcarle eso a los hijos, y no solo decirlo, estar vigilando que efectivamente lo cumplan, para que no pase en este caso lo que pasó con Sansón. Por eso Proverbio 22:6 dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se va a apartar de él. Exacto. Sí, es que la verdad es que Dios es sabio y es bueno, y Él nos ha instruido a nosotros como nosotros debemos de instruir a nuestros hijos también. Bueno, ¿qué sigue diciendo el? Aunque no dejaremos de advertir y suplicar y tratar de presentar la verdad a los padres que son incrédulos, el mezclarse y relacionarse con ellos en asociación será la ruina de sus hijos. Padres y madres, ¿comprendéis la importancia de la responsabilidad que reposa sobre vosotros? ¿Permitís que vuestros niños se asocien con otros niños sin estar presentes para saber qué clase de educación están recibiendo? No les permitáis estar solos con otros niños. Mira, esto es bien importante. Cuando yo leí esto, solo me puse a pensar que aquí en este país hay una costumbre que es muy fea, y es esa costumbre que tienen, que es de las pijamadas, de donde los niños quieren ir a donde otros niños a dormir y hacer sus pijamadas y a ver películas y a comer palomitas y a hacer cosas. Hermanos, no permitamos eso. Aquí en la conducción del niño nos dice bien claro que no debemos de permitirle a nuestros hijos estar con otros niños sin ser supervisados, sin saber qué está pasando. ¿Por qué? Porque hoy en día aún los niños más pequeños ya están muy corrompidos, y entonces traen esa mala influencia, esos malos consejos a nuestros hijos, no importa la edad que tengan. Pero no podemos dejar ir a nuestros hijos solos a otro lugar sin que ellos no tengan la supervisión nuestra. Ya lo he dicho en otras ocasiones, pero quiero volverlo a repetir. Lo que sucedió allá en Canadá, cuando estábamos viviendo allá, un pastor amigo me dijo, no vaya a permitir, me dijo, que sus hijas vayan a hacer esas pijamadas, como le llamamos en español, es decir, de que vayan a dormir con otras compañeritas de su escuela. No lo vaya a hacer, porque mire, sucedió este caso de alguien que fue a hacer eso, y justamente mientras los padres estaban dormidos, pues esas niñas jugaron la ouija. ¿Y qué sucedió? Después de haber jugado la ouija, quedaron prácticamente poseídas. Y el padre que mandó a su hija, o que permitió a que fuera a hacer esa pijamada de ir a dormir con una compañerita, a partir de allí ya no fue igual. Entonces este pastor me decía, no vaya a permitir eso. Y pues es triste, pero muchas de las corrupciones y muchas de las cosas que suceden en los hijos es porque por allí, en esa libertad que se concede, ellos van prácticamente degradándose, porque no se sabe qué hacen
cuando están solos, de qué hablan, cómo la mente es atacada por el enemigo con las conversaciones que se tienen y no digamos con los juegos también que se hacen. Y sabes, así el tiempo que estamos viviendo está tan difícil que aún con nuestros mismos parientes no los podemos confiar, hermanos. Yo he escuchado muchos niñas y niños que han sido violadas por sus propios parientes también. O sea, aquí el Señor nos está advirtiendo no solo lo que puede pasar en cuanto a cambiarle su mente, sino lo que ellos pueden sufrir físicamente también, porque muchas veces tenemos parientes que no tienen el temor de Dios. Entonces los mandamos a dormir con sus primitos, con los tíos, y entonces allí pueden surgir muchas cosas, muchas. El enemigo, hermanos, quiere destruir nuestros hijos, quiere destruir nuestras familias, quiere destruirnos a nosotros como padres a través de nuestros hijos. Y es por eso bien importante que nosotros no debemos de permitir que nuestros hijos estén en un lugar donde nosotros no estemos supervisándolos. Por eso dice, padres y madres, ¿comprendéis la importancia de la responsabilidad que reposa sobre vosotros? ¿Permitís que vuestros niños se asocien con otros niños sin estar presentes para saber qué clase de educación están recibiendo? No les permitáis estar solos con otros niños. Pero bueno, Sansón ya no era un niño. No, ya Sansón no, ya aquí ya era no. un joven. Ya era un joven quizás como Jonathan, el muchacho que tenemos nosotros aquí en el ministerio. Sí. O como otro de los jóvenes que tenemos en la iglesia. Ya era un joven, pero pregunto yo, ¿ya era responsabilidad de él o era de los padres en este caso? Vamos a ver qué dice Gálatas 6, 5 y 7 para ver al final si era completamente responsabilidad de los papás o también le incumbía a él eso de corromperse allí o no hacerlo. Sí. Gálatas 6, 5 y 7. ¿Quién fue responsable por la infelicidad en la vida de Sansón en última instancia? Bueno, Gálatas 6, 5 y 7. Gálatas 6, 5 y 7 dice: porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, comunique en todos sus bienes al que lo instruye. Mira lo que La dice palabra aquí, carga aquí, la palabra carga aquí es responsabilidad. ¿Y qué está diciendo el texto? Que cada uno debe de llevar su propia carga. Responsabilidad. Sí. Cada uno cargará con su propia responsabilidad. En sí, eso es la idea que tiene el idioma original griego. Cada uno cargará con su propia responsabilidad. Y el que es enseñado en la palabra debe ser partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. En otras palabras, en este caso, era responsabilidad de Sansón. Era su propia responsabilidad el también no corromperse, porque estos padres de alguna manera habían hecho también su trabajo en un principio bien, porque si te recuerdas cuando llegó el ángel a decirle a ellos que tendrían un hijo, es interesante la responsabilidad con la que Manoah afrontó su papel ahora, porque le dijo, ¿y qué tengo que hacer yo? ¿Cuál será el régimen o lo que se tiene que hacer con el niño? Entonces, en cierta manera, ahora que Sansón es grande o ya está un joven, pues le toca a él también asumir, ¿verdad? La responsabilidad y debe llevar con él su carga. Y dice que como fue enseñado, ahora él tiene que participar de lo bueno al que lo instruye, en este caso a sus padres que lo instruyeron. Él tiene que participarles de lo bueno que le dieron a él. Pero lamentablemente él elige algo distinto. Y por eso los padres le dijeron, pero que no hay hijo aquí, muchachas, en el pueblo de Dios. Ellos hicieron su parte en enseñarle, en abrirle los ojos y decirle, no puedes hacer esto, tienes mucha más opción aquí. O sea, aunque tal vez dijimos anteriormente de que tal vez ellos no tomaron en cuenta que las buenas, las malas amistades corrompen las buenas costumbres, no por eso los hacemos responsables de que él, en este caso, él haya elegido mal, porque de acuerdo a Gálatas 6, 5 y 7, cada quien lleva su propia responsabilidad. Sí. Y el don de profecía lo respalda con el comentario final que hay aquí, si gustas leerlo. Si Sansón hubiera obedecido a los mandamientos divinos tan fielmente como sus padres, habría sido su destino más noble y más feliz, pero sus relaciones con los idólatras le corrompieron.
Patriarcas y Profetas, página 606. 606, Aquí sí. nosotros vemos de que era responsabilidad de él en última instancia el obedecer los mandamientos divinos y ser fielmente obediente como sus Obediente, padres así es. lo fueron. Y dice que qué interesante, su destino hubiera sido más noble y más feliz. Más feliz. Pero lo corrompieron los idólatras. Sí. Bueno, hermanos, quiero leerles este comentario. Dice que los que no quieran ser víctimas de la trampa de Satanás deben guardar bien las avenidas del alma. Deben evitar el leer, mirar u oír lo que podría sugerir pensamientos impuros. No se debe permitir que la mente se espacie en azar en cualquier tema que sugiera el enemigo de nuestras almas. Hay que vigilar fielmente el corazón, porque los males de afuera despertarán los males de adentro y el alma vagará en tinieblas. Es bien importante entonces que cuidemos todas las avenidas del alma de nuestros hijos, porque si no ellos lamentablemente van a hacer o a cometer errores que después va a ser un fracaso y para ellos y para nosotros como padres. Bueno, así de esta manera, hermanos, llegamos al final de la lección de este día, haciendo el llamado de que no quitemos, como dicen, la mano del arado en cuanto a la instrucción, orientación y educación de los hijos, y también haciendo un llamado a los jóvenes que puedan oír esta lección, que les corresponde a ellos como personas ya previamente instruidas, hacer la decisión de mantenerse fieles a lo que se les ha enseñado. Cada uno lleva su propia responsabilidad. Bueno, Dios nos ayude para que también nuestros hijos, Dios pues siempre esté haciéndoles ver que ellos son un pueblo especial o son parte de un pueblo especial y que pues no se corrompan. Pidámosle a Dios que pues nos siga ayudando con nuestros hijos y oremos por ellos. Vamos a orar. Amado Padre, cuán interesante es saber de que la verdad, las malas compañías corrompen cualquier cosa buena que nosotros hayamos hecho en nuestros hijos. Y cuán importante es saber esto para no descuidarnos y estar siempre, Señor, pendientes de ellos. Ayúdanos para que como padres no nos olvidemos nunca de esto y que, oh Señor, siempre estemos pendientes, orando por nuestros hijos y también buscando, supervisando y orientando en cuanto a lo que deberían de hacer. Amén. Oh Padre, te ruego ahora por los hijos, por los adolescentes, por los jóvenes que son arrastrados fácilmente hacia la corrupción de este mundo, que fácilmente se dejan seducir por las malas amistades. Te ruego, Señor, que los ayudes para que sean inteligentes y le digan no al pecado, que no acepten, Señor, invitaciones, que no busquen, Padre, el placer con las amistades que los llevan hacia bailes, cines, lugares de recreación donde hay música mundana. Señor, te ruego que nuestros jóvenes puedan ser jóvenes de valor, jóvenes valientes, que le dicen no a las malas amistades y que más bien se encarguen de ser un ejemplo para los demás. Amén. Oh Padre, te pido que ayudes a todos los jóvenes de nuestra iglesia, a todos los hijos de los padres, y te ruego, Señor, porque los atraigas hacia ti y que no se nos vayan hacia la perdición. Así, Padre, te agradecemos por esta palabra que una vez más viene para decirnos cómo se tiene una familia victoriosa. Gracias, Señor. Te pedimos que nos ayudes en el nombre de Jesús. Amén. Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor.